El barroco holandés está muy vinculado al proceso de la independencia de las Provincias Unidas de Holanda, que se producen entre 1572 a 1648. Esto se relaciona con varios motivos, entre ellos políticos, religiosos y sobre todo económicos. Carlos V, que era rey de España y a su vez emperador de estos territorios, su fallecimiento produjo un cambio muy importante con la relación entre las Provincias Unidas y el Imperio Español, ya que Carlos había nacido en las Provincias Unidas y por lo tanto se lo conocía como un natural de esa zona. En cambio, cuando muere, el trono es heredado por su hijo Felipe II, que es español, y los habitantes de las Provincias Unidas lo ven como un extranjero. Además, este tiempo es el tiempo de la Reforma calvinista. Los territorios holandeses y de las Provincias Unidas van a ser los más propicios a ser anticatólicos y reformistas. Sin embargo, al estar bajo la tutela de un rey español, siendo estos un baluarte del catolicismo, entrando en una poderosa contradicción entre un gobierno español fuerte que es católico y unos súbditos de las Provincias Unidas que son reformistas y que piden la libre elección de religión. Después de la muerte de Carlos V y la asunción de Felipe II, una serie de príncipes se va a rebelar contra el poder español. Este proceso independentista va a durar hasta 1648 con la división del territorio de los Países Bajos, inicialmente en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Se va a producir una división que va a señalar la pertenencia a la monarquía católica por un lado y otra parte del territorio en el norte que va a establecer una república federal. A su vez, existían cuestiones económicas que tienen que ver con esta fragmentación del Imperio Español y que van a tener que ver con este territorio de los Países Bajos. Estos van a tener un fuerte desarrollo económico anticipado respecto a territorios europeos. Este desarrollo capitalista a mediados del siglo XVII hace que Holanda lograra concentrar las 3/4 partes del comercio de la época a partir del desarrollo de una flota que va a recorrer los mares del mundo y que va a concentrar el tráfico de productos tanto al interior de Europa como respecto a los territorios extraeuropeos. Al interior de Europa, la flota holandesa se va a transportar productos entre la zona nórdica y la zona mediterránea, y fuera de Europa se va a producir el proceso de creación de las compañías de Indias orientales y occidentales, que van a dedicarse al transporte ultramarino de mercancías entre los territorios coloniales y Europa. Holanda se va a caracterizar por no generar una conquista y evangelización y posterior colonización al modo que lo hicieron otros países europeos, sino por una penetración en los territorios coloniales que tiene una fuerte base con el vínculo comercial, un vínculo de explotación de sus territorios coloniales en pos de un sistema comercial que va a beneficiar estas enormes empresas y compañías que se dedican al transporte de mercancías. Por otro lado, Holanda va a tener un sistema financiero muy importante que se va a destacar en este marco. El Banco de Ámsterdam, que va a concentrar una buena parte de esta operación, le va a dar el lugar en el año de 1670 el título de país más rico de Europa. Todo este fuerte y exitoso desarrollo del capitalismo se va a manifestar en un correlato de transformación social que va a dar lugar a un ascenso de la burguesía, una consolidación de esta clase social y que va a dar lugar en el marco de la producción artística. Hay cambios en los modos de producción y de circulación de las obras de arte. Holanda va a ser el territorio en el cual se va a desarrollar por primera vez un mercado de arte en flujo, con un tráfico de mercancías artísticas lo suficientemente amplio, intenso y sostenido para poder hablar efectivamente de un mercado que va a tener cierto tipo de relaciones y de formatos específicos si vamos a hablar precisamente de los formatos que tienen que ver con la formación del mercado de artes. Se va a producir una estandarización de los formatos de los
géneros de los marcos de las obras, de tal modo de hacer que los productos artísticos sean posibles de ser sometidos a un proceso de racionalización para lograr el establecimiento de un valor de un precio para su venta, logrando además que sean manipulables. En términos simples, se quiere o se pretende que una persona pueda comprar una obra de arte y pueda ubicarla en el espacio que desee, independientemente de quién la hizo y cuándo. Los grandes cuadros anteriores, es decir, esos grandes lienzos de 5 o 6 metros, van a ser cada vez más escasos y se van a buscar pequeños cuadros que se puedan ubicar en cualquier sala de estar y que sean capaces de ser vendibles y transportables por una persona. Ya no se van a necesitar grandes y incómodas movilizaciones de estas gigantescas piezas. Esto produjo un proceso de estandarización que se refleja muy claramente en los formatos físicos, como se dijo anteriormente. Se buscan hacer pequeñas obras de dimensiones más bien moderadas en centímetros y ya no en metros. Además, existe una especialización de los géneros, sobre todo en el género de los bodegones, las representaciones de flores, animales, paisajes, retratos. Todo este tipo de obra van a circular a través de mecanismos novedosos. Algo extremadamente novedoso es la figura del marchand, que es un experto y subastador de arte, un intermediario, pero lo particular es que esta persona no es un pintor, ni tampoco un consumidor, ni menos un mecenas, sino que se dedica a la comercialización de arte, organizando exposiciones para la venta y a la subasta del arte. Si bien actualmente es un oficio muy reconocido y, si se quiere, común, en ese momento fue una revolución completa para los estándares de la época. Las subastas tenían lugar en Holanda en el siglo XVII. Este tipo de eventos se desarrollaron en gran cantidad en ese momento. Era tan grande el número de subastas debido al mercado de arte y al desarrollo de un coleccionismo particular, ya que este no solo era un espacio de la alta burguesía, sino también las capas medias de la sociedad las que van a iniciar una práctica del coleccionismo, provocando que las casas estén llenas de obras de arte. No solamente se van a comprar obras artísticas para la decoración de las casas, sino que también van a ser compradas como una inversión, una reserva de capital vinculada a la conservación del capital mismo. De todas estas características van a estar vinculadas a esta ideología protestante religiosa que se va a desarrollar en Holanda, como si también el desarrollo del capitalismo. Cabe destacar que para hablar de las características del barroco nos referimos no tanto al anclaje territorial, sino a la relación con determinadas instituciones sociales, políticas y económicas. Las particularidades del arte barroco holandés van a estar relacionadas, entre otras cosas, con este desarrollo del mercado del arte inédito para la época. Los propios contemporáneos señalaban la razón por la cual existía este profuso comercio de obras de arte. John Evelyn, un comerciante inglés que pasaba por Rotterdam, se asombra por la cantidad de obras de arte que se ven en la feria anual y dice que la razón por la cual hay tal cantidad de cuadros y que son relativamente baratos es por la falta de tierra para invertir. Analizando estas citas se puede ver que la inversión en obras de artes no solamente tiene que ver con el desarrollo de un gusto burgués, sino también con los hábitos de inversión de un sistema capitalista que se está consolidando. Al no existir tierras para invertir, se invierte en obras de arte. El arte del 17 holandés es, como dice Checa y Morán, historiadores del arte español, que lo ven como la imagen de la burguesía. Vamos a tener una representación de un inventario objetivo de la realidad. En este contexto burgués se replica en las imágenes de un modo no inocente. Se repetirá aplicando ciertos artificios barrocos burgueses. Analicemos el cuadro La Carta de Johannes Vermeer. Este cuadro se realizó entre el año 1669 y 1670. Como se dijo, algunas obras van a ser expuestas en los interiores
de las viviendas burguesas. En este caso en particular vemos una típica escena del arte barroco holandés que intenta demostrar una imagen, un acto de vida cotidiana. Una mujer que recibe una carta y su criada se la trae. Están en el interior de una vivienda burguesa. El formato de esta obra solo tiene 44 centímetros por 38. Esto se debe a que se pensó para ser transportable y que pueda ser ubicada prácticamente en cualquier espacio. Representa un acto cotidiano que en principio no tiene ninguna grandilocuencia, ni tiene ninguna referencia a alguna historia, algún hecho mitológico, ni algún hecho histórico. Simplemente es un acto cotidiano. Este interior burgués ya no está azarosamente interpretado, sino que va a estar representando, utilizando ciertos artificios pictóricos que permiten generar un efecto en el espectador. Tenemos a la mujer y a su criada rodeadas de un marco que está generado por esta puerta que se abre. Está en la parte superior de la puerta y que se va a marcar toda una zona de baja luminosidad que va a funcionar como una especie de marco para esa escena principal que se está desarrollando, el acto cotidiano de la recepción de la carta. También tenemos un interesante juego con la luz que, si bien se vierte en forma natural, proviene de una fuente externa, destacando a estos dos personajes. Tenemos ubicados en la obra una serie de diagonales que van a señalar el objeto central que es la carta. Además tenemos representado en la obra las baldosas del piso van a ser una suerte de líneas diagonales que le den geometría a la obra. La escena es tan cotidiana que tenemos hasta una escoba, una cesta con ropa. Es algo que aparenta ser tan cotidiano que no parece que hubo algún tipo de preparación, pero en términos compositivos y de trabajo formal tenemos lo que los autores nos dicen: la puesta en juego de una serie de artificios párrocos que van a generar un determinado orden de la imagen. Aquí también tenemos las características que nos había descrito John Rupert Martin. Tenemos representadas las pasiones del alma, como también un naturalismo que no es tan fuerte o marcado como lo podemos encontrar en Caravaggio, pero que también está funcionando. Hay que recordar que esta obra se realizó casi 60 años después de la muerte de Caravaggio. Otra obra del barroco holandés son las Vanitas de Herman Stanwix del año 1640. Existe un subgénero dentro de los bodegones o naturalezas muertas que se denomina vanitas. Estas representaciones, en las cuales el carácter alegórico de la representación de los objetos de la vida cotidiana van a tener un factor enfatizado que va a ser el mismo eje de la obra. En esta obra en particular tenemos una naturaleza muerta que presenta una serie de elementos organizados y dispuestos en la imagen de un modo completamente organizado y racional. Tenemos una diagonal que está atravesando la imagen y que está generada por un rayo de luz que ingresa en el cuadro desde el extremo superior izquierdo. Por otro lado tenemos una diagonal que está compuesta por la disposición de los distintos elementos sobre la mesa, que va desde el caracol hasta esa forma de cerámica que está sobre el otro extremo de la imagen. Las vanitas va a remitir a través de objetos de la vida cotidiana un sentido que está por fuera, que está más allá de la imagen concreta que estamos mirando. Las vanitas van a servir para una reflexión acerca de los tesoros de la tierra y acerca de la condición de acumulación de los seres humanos, también su condición efímera ante la posibilidad de la muerte. Estas imágenes se refieren a elementos de la ideología religiosa que tienen que ver con un cuestionamiento a la vanidad humana y a un momento de reflexión acerca de la necesidad de cultivar el alma, el propio espíritu, en oposición a llenarse de placeres terrenales. Cuando se habla de cultivar el alma, en este momento es en el sentido religioso, no en el sentido intelectual, como se va a ver a continuación, ya que para este momento en que se crea la obra, que es 1640, se creía que lo más importante era que el hombre se cultive en la fe, en la religión, no en otros aspectos materiales. En esta obra hay una clara representación de la muerte, que está plasmada en la presencia de una
calavera. La espada se relaciona con el poder. La representación de un cronómetro de relojes va a hablarnos del paso del tiempo. La lámpara de aceite también nos habla de lo efímero. La luz, que en un momento está y que luego simplemente desaparece, también van a aparecer los libros que tienen que ver con el conocimiento como un acto de vanidad y de ego. En este último punto es vinculante a lo que se dijo hace un momento. Cuando se escucha la frase cultivar el alma, actualmente se lo asocia con un sentido intelectual sobre adquirir conocimientos, pero cuando se crea esta obra, como se dijo en 1640, cultivar el alma es algo religioso. La lectura, por el simple hecho de lectura, se veía como algo negativo, como algo de vanidad, algo que era contra natura. Finalmente van a aparecer los instrumentos musicales como representación del placer y en algunos casos como representación del placer sexual. La flauta se asocia a una representación fálica, con lo cual no solo aparece representada la música, sino también el placer sexual. En definitiva, estas vanitas van a estar llenas de un contenido alegórico que va por fuera de la imagen. El paso del tiempo y la necesidad de cultivar el alma y el corazón es lo único importante y lo único que queda. También en el barroco holandés algo muy importante van a ser los retratos grupales. Es un subgénero importante, sobre todo para las corporaciones. Los profesionales se agruparán en sus corporaciones convocando a los artistas para que estos últimos los representen. Este subgénero se va a desarrollar profundamente en Holanda y su principal aporte es el desarrollo de una imagen unitaria, en tanto establece una relación entre los distintos personajes representados. No aparecen individualidades aisladas, sino que se dan en función y al servicio de una escena que funciona articuladamente como un todo. Para ello analicemos la obra de Rembrandt, La lección de anatomía del profesor Tult, del año 1632. Esta obra nos muestra estos personajes, cada uno de los cuales es individualizable. Son personas reales que existieron y que están representadas en uno de los actos importantes de su profesión, que tiene que ver con el conocimiento de la anatomía. El profesor está dando la lección sobre un cuerpo muerto, muestra el funcionamiento de los tendones. Se da un diálogo entre el muerto y el libro de anatomía y damos su propia memoria, su acto de pensamiento que lo muestra a partir de esta mirada que se da por fuera de la imagen. Podemos apreciar una representación de todos los elementos del arte barroco. Hay un feroz naturalismo que marca tan claramente la distancia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, pasando por la captación de las pasiones del alma, de la psicología individual de cada uno de los personajes que están captados en un momento preciso. Está representando también la captación del instante. Hay una puesta en escena de la tensión entre el desarrollo científico y las condiciones que aún pasaban acerca de los prejuicios que pesaban sobre manipular un cuerpo muerto, es decir, su condición era sagrada y su imposibilidad o sobre el acto era pecaminoso. Entonces, la obra también estaría representando en algunas interpretaciones esta tensión entre un aspecto bifronte entre ciencia, conocimiento y una mentalidad todavía medieval, el cual nos estaría hablando John Rupert Martin. El retrato va a estar en relación con la burguesía que se está autorrepresentando. Se nos está hablando de una representación que es anti-retórica y anti-heroica. La persona que va a ser retratada está generalmente representada en su vida cotidiana. No va a haber una pretensión de representar la dignidad que lo caracteriza. No se pretende asociar a ninguna dignidad en particular, sino que busca ser captado como un elemento más que componen este repertorio prácticamente universal de objetos y personas representadas en este arte holandés. Entonces, estos retratos van a distanciarse muy claramente del retrato renacentista por esta condición antirretórica que se manifiesta en elementos formales muy concretos y muy específicos. Notamos la diferencia entre la Mona Lisa, que está representada en este paisaje renacentista, muchas veces tenía que ver con representar las posesiones de esa persona que era representada en su dignidad y posición social. Los burgueses
muchas veces van a estar representados en interiores, en un espacio no identificable. También vamos a ver cómo a partir de elementos formales, una de las imágenes renacentistas genera una imagen estática que está marcada a partir de esta estructura de forma, que nos va a dar una sensación de orden respecto de esta otra imagen barroca que es mucho más dinámica y por medio de elementos como la disposición del personaje en una diagonal. Vamos a tener muchísimas imágenes de interiores burgueses en el marco de los cuales suceden estas escenas de vida cotidiana. Otro de los temas muy explorados en el barroco holandés va a ser el paisaje. Tanto el paisaje rural como el paisaje urbano, los autores españoles Checa y Morán nos dirán que esta ciudad va a sufrir transformaciones en el siglo XVII con el desarrollo del capitalismo, las cuales no van a ser transformaciones que tengan que ver con la generación de una imagen del poder estatal, como el caso francés, o el poder de la iglesia en Roma. Van a ocurrir transformaciones de varias ciudades holandesas que van a tener que ver con un desarrollo de las fuerzas productivas, y este crecimiento y este desarrollo de la ciudad va a ser una fuerza económica que va a estar representada en el arte. En los paisajes urbanos que manifiestan una imagen pacífica, pasible de la ciudad, una imagen que tiene que ver con un mundo productivo del desarrollo económico,